La proclamación del Plan de Iguala sentó las bases para la consumación de la independencia de México. Al ser firmados los tratados de Córdoba, se establecía que los derechos de la casa reinante española seguirían siendo válidos, pero precisando que, en caso de que Fernando VII no aceptase el poder, este no tendría que pasar forzosamente a manos de algún miembro de la casa reinante. Los primeros años de vida independiente traían la posibilidad de formar por fin un gobierno mexicano. Después de la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, y tal como estaba previsto en el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba, se establece una regencia provisional, la cual tiene como fin cumplir con lo acordado en dichos tratados. La Junta Provisional Gubernativa, formada en 1821, no tomó en cuenta a los antiguos insurgentes y solamente se aceptaron como miembros a representantes del clero, ejército y abogados. Antes de nombrar a la regencia, se redactó y decretó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Una vez proclamada la Declaración de Independencia, se procedió a separar los poderes legislativo y ejecutivo y se eligió como presidente de la regencia a Iturbide. En febrero de 1822 se instaló el Congreso Constituyente. Los miembros que lo componían se hallaban divididos principalmente en tres grupos: iturbidistas, borbonistas que deseaban que Fernando VII llegara al trono, y los republicanos, integrado por criollos y antiguos insurgentes. Este último grupo abrazaba la idea de crear una constitución de corte liberal. La Junta Provisional lanzó una convocatoria para integrar la Cámara de Diputados, en la cual desde sus inicios se vislumbró una gran pugna entre iturbidistas y republicanos. Los primeros eliminaban el papel de los ayuntamientos y perfilaban a Iturbide como soberano, mientras que los republicanos pretendían crear leyes que restaran poder al monarca que vendría a gobernar. Muy pronto llegaron de España noticias que favorecían y llevarían a Iturbide a ocupar el trono del imperio. Las cortes españolas desconocían los tratados de Córdoba y Fernando VII rechazaba el poder. Con esta actitud, la corona daba libertad al Congreso para designar monarca. Para entonces, Iturbide contaba con el apoyo del ejército, pues él había logrado convencer al Congreso de no separar y reducir a los mandos militares, pues Iturbide consideraba al ejército como una clase distinguida y necesaria. Es así como el 18 de mayo de 1822, los iturbidistas y el ejército se amotinan en las calles de la Ciudad de México y aclaman la corona para Agustín de Iturbide. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el emperador de México! ¡Viva usted primero! ¡Viva! ¡Viva el emperador! Ante tal presión, el Congreso, que no se encontraba reunido en su totalidad, se vio obligado a aceptar tal petición, y el 21 de julio es coronado y nombrado Agustín I, emperador de México. Una de las primeras ocupaciones del emperador fue conformar su corte imperial al estilo europeo: mayordomos, caballerizos, capellanes, pajes. Además creó la Orden de Guadalupe, que se componía de caballeros uniformados. El futuro del Imperio mexicano se veía incierto, ya que había surgido en medio de serias dificultades. Entre ellas se encontraba el desequilibrio financiero originado por la reducción de impuestos, situación que provocó la disminución de los ingresos del Estado. Asimismo, el envío de dinero a España en años anteriores causó una enorme fuga de capital. Por otra parte, la devastación de haciendas y minas durante la lucha por la independencia ocasionó que la nación se descapitalizara. Por si lo anterior fuese poco, el comercio exterior declinó totalmente, pues México ya no contaba con su mayor mercado, que era España. Ante esta difícil situación, el gobierno tomó algunas medidas,
impidió la salida de capitales, impuso nuevas contribuciones y recurrió a solicitar préstamos. Por otro lado, a consecuencia del motín que permitió la coronación de Iturbide, las relaciones entre este y el Congreso terminaron en una lucha sin cuartel. En Michoacán se organizaba un complot para derrocar a Iturbide y establecer la República. Dicha conspiración era conocida por algunos miembros de la Cámara de Diputados. Al descubrir Iturbide tal confabulación, arremetió contra el Congreso, ordenando la aprehensión de 15 diputados. Además, intentó reducir el número de delegados. Con esta acción, esperaba dominar totalmente a la Asamblea. Tal encarcelamiento infringía las garantías de los diputados, cuestión que exasperó al Congreso, quien pidió al monarca la inmediata liberación de sus miembros. Frente a la rebeldía y resistencia que ofrecía el Congreso, el 31 de octubre, Iturbide decretó su disolución y en su sitio designó una junta constituida por 45 diputados iturbidistas. La suspensión del Congreso trajo como consecuencia que los partidos liberales y borbonista atacaran al emperador. Pronto aparecería una figura que derribaría al imperio iturbidista, Antonio López de Santa Anna, militar veracruzano que el 1 de enero de 1823 se pronunció en favor de la República. Días después, se unieron a él el general Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. A partir de este momento, Santa Anna formará parte de la política mexicana durante 30 años. Agustín de Iturbide envió a Veracruz al general Echávarri con la intención de combatir al caudillo. Santa Anna logra convencer al general Echávarri de que se una a su causa, obteniendo con esto que se firme un proyecto republicano realizado por el mismo Santa Anna y que lleva el nombre de el Plan de Casamata. Dicho convenio ponía fin a la guerra y reclamaba la instalación de un nuevo Congreso. En breve, el Plan de Casamata fue aceptado en casi todas las provincias, e Iturbide se vio ante la disyuntiva de renunciar o acatar dicho plan. El 4 de marzo, el emperador reunió al Congreso que él mismo disolviese, dejando en libertad a los diputados presos. Abdicó al trono y embarcó hacia Europa. Y así, el 19 de marzo de 1823, el imperio se derrumbó. El Congreso recién instalado nombró un triunvirato como gobierno provisional que desempeñaría el poder ejecutivo. El triunvirato estaba compuesto por Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo. A fines de 1823, el Plan de Casamata se cumplió, instalándose así un nuevo Congreso, el cual se hallaba dividido en dos grupos, federalistas y centralistas. Los primeros estaban encabezados por Miguel Ramos Arizpe y los segundos por Lucas Alamán y Carlos María Bustamante. Los federalistas apoyaban la soberanía de los estados, mientras que los centralistas querían que estos estuvieran supeditados a un gobierno central. En enero de 1824 se redactó el Acta Constitutiva, en la cual se aclaraba que los estados eran independientes, libres y soberanos exclusivamente en su administración y gobierno interior. El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución proporcionó los ejes políticos fundamentales para la conformación de nuestro país en los inicios de su vida independiente. En su estructura se refleja la preocupación por lograr la organización y funcionamiento del gobierno, así como la consagración de la soberanía popular. Algunos puntos relevantes que contiene son los siguientes. Nombra al sistema federal como base del Estado y al régimen republicano como base del gobierno. Da a la federación el nombre de Estados Unidos Mexicanos, quedando integrada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Divide al gobierno en 3 poderes. El legislativo, compuesto por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. El ejecutivo,
depositado en un presidente de la República y un vicepresidente, electos por los congresos estatales para un ejercicio de 4 años, y el judicial, representado en su más alto nivel por la Suprema Corte de Justicia. En la que los estados mantendrían su soberanía en asuntos internos. En otro apartado se prohibía el ejercicio de cualquier religión que no fuera la católica. Finalmente, respecto a las libertades, se mantuvo la de imprenta y las garantías individuales. Todos estos puntos contenidos en la Constitución de 1824 son los elementos que conforman una república. El 10 de octubre, tras realizar las primeras elecciones, Guadalupe Victoria fue electo presidente y Nicolás Bravo vicepresidente. En este primer periodo de gobierno, el presidente Guadalupe Victoria trató de terminar con las diferencias políticas entre liberales y conservadores, convocándolos a formar parte de su gabinete. Sin embargo, estos grupos continuarían disputándose el poder. La joven República Mexicana comenzó su camino cuesta arriba.